Hola, hola, mis queridos y queridas fans de las novelas turcas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos para sumergirnos de lleno en el torbellino de emociones que nos dejaron Can Yaman y Demet Özdemir, porque hoy tenemos una historia que estoy segura, les hará suspirar, recordar y tal vez hasta fantasear un poquito. Hoy vamos a adentrarnos como unos verdaderos detectives del corazón en el caso del coche. Sí, ese automóvil que se convirtió en un personaje secundario de nuestra serie favorita, *Erkencikus* pájaro soñador, y que generó más titulares que la propia trama. Ese momento icónico, ese instante que se grabó a fuego en la memoria colectiva de los *Candem *Shippers y de todos los que quedamos prendados por la magia de esta pareja, dentro y fuera de la pantalla. Vamos a analizarlo desde todos los ángulos posibles, a desmenuzarlo como si fuera el más jugoso de los chismes, a revivirlo juntos, con todos sus matices y contradicciones. ¿Están listos para este viaje en el tiempo, lleno de especulaciones y teorías? Pero antes de ponernos en marcha con esta investigación exhaustiva, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Únanse a esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Activen la campanita, ese pequeño símbolo que les alertará cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque aquí siempre les traemos las últimas noticias, los mejores análisis, con una pizca de humor, claro, y los chismes más jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Suscríbanse, no se arrepentirán. Les prometo que no mordemos bueno, a veces un poquito, cuando la noticia lo amerita. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Retrocedamos en el tiempo, a esa época dorada en la que *Erkencikus* pájaro soñador, era la reina indiscutible de la pantalla, la serie que unía a familias enteras frente al televisor y que hacía que todos suspiráramos por un amor como el de Can Divit y Sanem. La química entre Can y Demet era tan palpable, tan innegable, que parecía una fuerza de la naturaleza, una energía arrolladora que traspasaba la pantalla y contagiaba a todos los que veíamos la serie. La complicidad entre ellos era evidente, como si se conocieran de toda la vida. Las miradas, esas miradas que decían más que 1000 palabras, las sonrisas, esos gestos que parecían ensayados pero que fluían con una naturalidad asombrosa. Todo, absolutamente todo, indicaba que había algo más, mucho más, que una simple amistad y compañerismo profesional. Y ahí, en medio de este mar de rumores y especulaciones, es donde entra en juego el coche. ¿De qué coche estamos hablando exactamente? Pues bien, durante la grabación de *Erkencikus* Can Yaman fue visto, en repetidas ocasiones, conduciendo un coche que llamaba la atención a kilómetros de distancia. Un coche deportivo elegante con líneas aerodinámicas y un color que parecía diseñado para captar todas las miradas. Un coche que, según los rumores de la época, había sido un regalo de Can Yaman para Demet Özdemir. ¡Boom! Lo sé, la bomba estalló en el fandom con una fuerza inusitada. Un regalo de ese calibre, de esa magnitud, solo podía significar una cosa, un romance en toda regla, una confirmación de que lo que veíamos en la pantalla era real, que Can y Demet eran la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos ver juntos, felices y enamorados para siempre. Y claro, la noticia corrió como la pólvora, alimentada por las redes sociales y los medios de comunicación turcos, que no se perdían ni un solo detalle de la vida de estos dos jóvenes actores. Los fans estaban eufóricos, organizando celebraciones virtuales, creando collages con fotos de Can y Demet y diseñando futuros para la pareja. Era la euforia total, la confirmación de que los sueños, a veces, se hacen realidad. Pero, ¿qué había de cierto en todo esto? ¿Era realmente un regalo de Can a Demet, una muestra de amor y afecto? ¿O se trataba de una simple coincidencia, un malentendido o, incluso, una estrategia de marketing para mantener la serie en boca de todos? La verdad es que a día de hoy, sigue siendo un misterio. Ni Can ni Demet confirmaron ni desmintieron la historia. Se mantuvieron en silencio jugando al despiste y alimentando aún más las especulaciones y los rumores. Un silencio que, lejos de apagar la llama, la mantuvo viva y latente durante mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de la falta de confirmación oficial, hay algunos detalles, algunas pistas, que nos hacen pensar que la historia del coche podría ser algo más que un simple rumor, que podría haber un fondo de verdad en toda esta historia. En primer lugar, el coche en cuestión era, como ya he dicho, un modelo bastante caro y exclusivo. No era el típico coche que uno se compra para ir a trabajar o para hacer la compra en el supermercado. Era un coche de lujo, un coche que encajaba perfectamente con el estilo de vida de una estrella como Demet Özdemir, una actriz que se había
convertido en un ícono de la moda y la belleza en Turquía. En segundo lugar, Can Yaman fue visto conduciendo ese coche en varias ocasiones, y en algunas de ellas, Demet Özdemir iba de copiloto. ¿Simple coincidencia? Puede ser. Pero también podría ser una prueba de que Can y Demet estaban compartiendo algo más que un simple trayecto al set de grabación, que había una conexión especial entre ellos, una cercanía que iba más allá de la amistad. En tercer lugar, y este es quizás el detalle más jugoso, el que desató la locura en el fandom, se filtraron algunas fotos en las que se veía a Demet Özdemir al lado del coche sonriendo y posando para las cámaras. Las fotos no eran explícitas, no demostraban que el coche fuera suyo, pero sí insinuaban, de una manera sutil pero efectiva, que había una conexión entre ella y el vehículo, que el coche tenía un significado especial para ella. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda, las posibles explicaciones alternativas que podrían desmentir la historia del coche. Es posible que el coche fuera simplemente un coche de alquiler que Can Yaman utilizaba para sus desplazamientos, un vehículo temporal que no tenía nada que ver con Demet. O quizás era un coche de la producción de Erkencicus que Can utilizaba para llevar a Demet al trabajo, un simple favor entre compañeros de reparto. O incluso podría ser que el coche fuera de un amigo de Can que simplemente le había prestado el vehículo, una casualidad sin mayor importancia. Las posibilidades son muchas y la verdad es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente. Pero lo que sí sabemos es que la historia del coche generó una gran expectación, que alimentó la fantasía de muchos fans que soñaban con ver a Can y Demet juntos en la vida real, que convirtió un simple automóvil en un símbolo de esperanza y amor. Y es que la química entre ellos era tan fuerte, tan palpable, que era inevitable que los fans se ilusionaran con la idea de un romance. Las miradas que se dedicaban, las sonrisas cómplices, los abrazos, los gestos cariñosos. Todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad, que había una conexión especial entre ellos, una magia que trascendía la pantalla. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad a menudo supera la ficción, y la verdad es que Can y Demet nunca llegaron a confirmar su relación. Con el tiempo los rumores se fueron apagando, cada uno siguió su camino, trabajando en nuevos proyectos y explorando nuevas oportunidades. A pesar de ello, la historia del coche quedó grabada en la memoria de los fans como un símbolo de esa época dorada, como un recuerdo de la ilusión y la esperanza que generó la relación entre Can y Demet. Un recuerdo que, aunque no se haya hecho realidad, sigue vivo en el corazón de muchos, como una llama que nunca se extingue por completo. Es curioso cómo un simple coche, un objeto material, puede convertirse en un símbolo, en una metáfora de una relación que nunca llegó a ser. Un coche que representa la ilusión, la esperanza, la fantasía, y también la incertidumbre, la ambigüedad y el misterio. Un coche que esconde secretos, que guarda historias no contadas y que sigue generando debate y especulación. Un coche que a día de hoy, sigue siendo objeto de debate y especulación. ¿Fue un regalo? ¿Fue una simple coincidencia? ¿Fue una estrategia de marketing? ¿Un truco publicitario? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la historia del coche es una de las anécdotas más recordadas de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, una historia que ha trascendido la pantalla y que se ha convertido en parte de la cultura pop turca. Y es que al final, lo que importa no es tanto la verdad detrás de la historia, sino el sentimiento que genera. La ilusión, la esperanza, la fantasía, son emociones poderosas que nos conectan con nuestros ídolos y nos hacen soñar con mundos mejores. Así que aunque la historia del coche siga siendo un misterio, lo importante es que nos permitió soñar, nos permitió creer en el amor, nos permitió ilusionarnos con la idea de que Can y Demet pudieran ser la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos ver juntos, felices y enamorados para siempre. Y eso al final, es lo que realmente importa. El sentimiento, la emoción, la conexión, que nos une a nuestros ídolos y nos hace seguir creyendo en la magia del amor, en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. Y hablando de magia, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que el coche fue un regalo de Can a Demet? ¿O creen que fue simplemente una coincidencia? ¿O tal vez una inteligente campaña de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema tan interesante, quiero conocer sus teorías y especulaciones. Y ahora, para terminar este vídeo, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos repasado la historia del coche, ese coche que generó tanta expectación y alimentó la fantasía de muchos fans que soñaban con ver a Can y Demet juntos en la vida real.
Hemos analizado los detalles que nos hacen pensar que la historia del coche podría ser más que un simple rumor, y también hemos considerado las posibles explicaciones alternativas. En definitiva, hemos intentado desentrañar el secreto del coche, aunque la verdad es que a día de hoy sigue siendo un misterio. Pero lo importante es que hemos compartido un rato agradable hablando de Can y Demet, dos de los actores turcos más queridos del momento, dos estrellas que brillan con luz propia y que nos han regalado momentos inolvidables. Así que nada más por hoy, mis queridos y queridas fans de las novelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan ustedes sobre la historia del coche. ¿Fue un regalo? ¿Fue una coincidencia? Cuéntenme todo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por estar ahí, por ver mis vídeos, por suscribirse al canal, por dejar sus comentarios, por darle like. Por todo. Ustedes son los que hacen posible que este canal siga creciendo día a día. Muchas gracias. Y ahora sí, me despido. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ciao. Y recuerden, nunca dejen de soñar.